Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez, un gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más. En esta ocasión, primera clase de un nuevo curso de la licenciatura en Pedagogía aquí en la Universidad CETEC. Es un gusto y un honor si es que ya llevamos tiempo trabajando, si no nos habíamos visto o si seguimos de manera continua, perdón, pues poder acompañarte a lo largo de tu carrera, de tu formación pedagógica, especialmente aquí en este cuatrimestre, pues te aviso que va a haber mucho trabajo. Pero me da mucho gusto volver a verte, que estés nuevamente pues conectado, formándote no solamente en el área pedagógica, sino como un gran ser humano. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a la distancia. Y dame unos segunditos, te voy a compartir pantalla, vamos a ver de qué va a tratar este curso e iniciar con la primera clase. Dame un segundito. Perfecto, ya estamos listos de este lado. Bienvenidos, bienvenidas a Pedagogía Comparada, una asignatura que es bastante extensa para que tengas una idea de qué es lo que vamos a trabajar. Para este punto del quinto cuatrimestre ya tenemos teorías pedagógicas, psicológicas, ya tuvimos oportunidad de ver un poco de la didáctica general, de cómo se ha ido construyendo la educación, la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje, etcétera, etcétera. No, bueno, vamos a abordar esta asignatura desde el conocimiento, ¿ok? De esta manera, eh, vamos a tener que estudiar o nos daremos a la tarea de estudiar absolutamente todos los contextos posibles para comparar desde la mayor cantidad de aristas y perspectivas los contenidos pedagógicos, ¿no? De esta forma en específico, el código de tu materia, la clave de tu materia es LIPE, Licenciatura en Pedagogía 521, es una materia que tiene este número de código de serie. Y aquí se viene lo bueno. Eh, Vamos a estar en comunicación por dos medios. El número de WhatsApp 55 66 98 0409. Esperemos que no cambie. Y si es que llega a cambiar, no lo creo necesario porque es un número único para el estudio, para las asignaturas y la enseñanza. Tenemos abajo el correo electrónico tareas.cetec.licenciaturas@hotmail.com. Y ahí es donde nos vamos a estar comunicando. Te repito mi nombre, Abraham Gómez García. Eh, un gusto y un placer nuevamente. Ok, vamos a ver la tabla de contenidos de esta asignatura que es muy extensa. Ok, tenemos como tabla de contenido 4 unidades, pero permíteme tantito, como diría el buen Eugenio Derbez. Ah, mira, te voy a dar la lectura a esta diapositiva para que cheques las unidades y ahorita vamos a checar los temas, porque aquí se va a poner muy bueno este asunto. Ok, unidad número 1, la escuela nueva. Unidad número 2, escuela antiautoritaria. Unidad número 3, perspectivas sociopolíticas de la educación. Unidad número 4, América Latina y su educación, dos puntos de vista. Ahora, si quieres, esto lo vamos a estar trabajando. Ya sabes que yo te pongo el título arriba del tema que estamos viendo para que no te pierdas y nos vayamos muy, muy, muy concretitos al tema que vamos a estudiar. Ahora, bueno, si así lo deseas, mándame un mensajito y te paso el temario para que le vayas dando check, lo vamos a ir estudiando así. O por si lo quieres poner en tu libreta, te paso el temario. Es muy largo, ¿eh? Es muy extenso. Y ya no estés transcribiendo, que para mí sería lo ideal, pero ahí tienes esa opción. Ok,
La escuela nueva, unidad número 1, tenemos del 1.1 al 1.9.4. 1.1, orientación general con respecto a la escuela nueva. 1.2, actitud de la escuela nueva respecto al niño. 1.3, relación maestro-alumno. 1.4, el nuevo contenido de la enseñanza. 1.5, Juan Jacobo Rousseau, el precursor, que es uno de mis temas preferidos. 1.5.1, descubrimiento del niño. 1.5.2, educación, naturaleza y acción. 1.5.3, contra la educación verbalista y libresca. 1.5.4, una nueva pedagogía y una filosofía de la educación. 1.5.5, una educación para la libertad. 1.6, Adolphe Ferrier, la escuela nueva, el nuevo espíritu. 1.6.1, el movimiento de la escuela nueva. 1.6.2, urgencia de la transformación. 1.6.3, crítica a la educación tradicional. 1.6.4, escuela nueva, escuela activa. Y 1.6.5, la cuestión de los métodos. Hasta aquí, hasta el tema 1.6.5, tenemos como los inicios de este movimiento de la escuela nueva, porque después viene Piaget, después ya empezamos literalmente con la comparación de pedagogías. Piaget, después viene Celestín Freinet, después viene Francisco Ferrer Guardia en España, después viene Alexander Summerhill con la escuela de Summerhill, después viene Carl Rogers, después Michel Lobrot, Fernand Oury, Aida Vázquez. Un poquito ya más contemporáneos, vamos a estudiar a... Aquí tengo una joya de la pedagogía que vamos a leer este cuatrimestre. Te voy adelantando, ya lo vamos a ver en la clase en vivo, pero vamos a ver a Anton Semyonovich Makarenko, uno de los grandes educadores, uno de los grandes pedagogos en tiempos de crisis, ¿no? Me atrevería a decir que de los mejores. Después vemos a Blonsky, Antonio Gramsci, è un italiano molto speciale per me. También lo vamos a estudiar. Hay muchos textos que podemos rescatar de Gramsci en relación a la pedagogía. Yo te sugiero que si eres un apasionado o una apasionada en la pedagogía, debes de leer, es una lectura obligada a Antonio Gramsci, y es muy fácil y muy sencillo de leerlo en su lengua original, que es el italiano. Hay muchos textos en el Google Academic, hay muchos textos en italiano que te recomiendo que leas. Es muy fácil, es muy similar al español, van a variar 2 o 3 palabras, pero te recomiendo que lo hagas, va a ampliar tu panorama, ¿no? Y en cuanto al desarrollo cognitivo, vamos a estar potenciados. Después viene Althusser, Pierre Bourdieu, Caserón, Chodorkowski, Chukodolski, y terminamos con otro de los non plus ultra en América Latina, que de hecho pues el estilo que manejamos es basado en él, Paulo Freire. Híjole, me van a faltar horas, bueno, a ustedes, a mí no, nos van a faltar horas porque vamos a darle lectura a 2 obras maestras, a 2 obras magnas pues de la pedagogía en términos generales, ya que Paulo Freire tiene obras bastante obligadas en esta asignatura que debemos de leer. La básica y la sencilla es Pedagogía del Oprimido, pero tiene un trabajo tan grande y tan extenso que no se remite nada más a la exposición de algunas diapositivas, que no son 10 ni 20, para hablar de toda su pedagogía, pero te aviso que vas a tener que leer. Ok, después terminamos con Iván Illich y Reimers, y ya casi estamos terminando la comparación de pedagogías. En algunos casos ya tuvimos la oportunidad de abordarlos
en didáctica general, en historia de la educación, en historia de la pedagogía. El día de hoy en pedagogía comparada nos vamos a centrar en ventajas, desventajas, aportes. Te aviso que por ahí vamos a estar generando mucho trabajo a través de cuadros comparativos de los autores, que es algo muy básico que vamos a trabajar. Entonces, más o menos es lo que vamos a abordar en este cuatrimestre, que si bien son 4 meses, pues no va a ser fácil. Te aviso que vamos a tener que leer y leer y leer y leer. Y ya para el quinto cuatrimestre, que ya vamos casi de salida, pues es más que obligada la lectura. Entonces, como dirían por ahí, sobre aviso no hay engaño. Vele avisando a tus hijos que no van a tener mamá o papá. Vele avisando a tu esposo, a tu esposa, que a partir de ahorita estás ocupado. Ve organizando tus tiempos porque, repito, las lecturas son obligadas. Un pedagogo que no conoce el oficio va a tener problemas. Entonces, vámonos al objetivo general de esta clase. Mira nada más ahí estos señores que se van a encargar de que no duermas estos días. Nuevamente te quiero dar la bienvenida ya de manera formal, poniéndonos un poco más serios. Vamos a darle lectura a este objetivo, pero vamos a ir desmenuzando un poquito de qué va el objetivo, porque el objetivo general es ese y lo tenemos que cumplir a más tardar en el primer bloque porque necesitamos empezar a trabajar en la parte práctica. ¿De qué me sirve? Es una pregunta que todo mundo se hace y a ver, te lo digo aquí a la cámara ahorita. Si algo no vamos a aceptar en esta clase es que es el comentario de ¿y de qué me sirve tanta teoría? ¿De qué me sirve tanta pedagogía si no sé cómo aplicarla? Tranqui. Vamos a tener, debemos de cumplir con este objetivo para que en el segundo bloque podamos dedicarnos a práctica y práctica y práctica y práctica y práctica y práctica. Ya decidiremos si lo evaluamos, ya decidiremos cómo lo evaluamos también para que pues sea lo más enriquecedor posible este cuatrimestre. Y cito, al finalizar el curso, el alumna, detectará los elementos de análisis teórico. Miren, no sé si ustedes recuerdan, debería, por el cuatrimestre en el que va, pero en cuanto a la taxonomía de Bloom, de Kendall o de Marzano, el que ustedes me digan, el análisis es un verbo que requiere de pensamientos de orden superior. El objetivo es que ustedes detecten estos elementos a través de un análisis teórico práctico. Entonces, el nivel en el que vamos a estar trabajando es un nivel alto, que requiere de conocimiento, que requiere de información, de experiencias, que requiere de un análisis exhaustivo, perdón, de cada una de estas partes. Entonces, aviso, no vamos a aceptar comentarios, no vamos a aceptar opiniones fundamentadas desde el yo, fundamentadas desde el creo, fundamentadas en mi experiencia, porque esta experiencia tiene que ser una experiencia profesional, entonces hay que leer, ¿ok? Este análisis teórico práctico es de los elementos que se sirve la pedagogía comparada, con la finalidad de resolver problemáticas en tanto a la escuela nueva. Ahorita vamos a hacer todo un bosquejo, un panorama histórico, una línea de tiempo para que veas más o menos qué es la escuela nueva. Es nuestro tema 1 y es un tema bastante importante. Después de la escuela nueva pasamos a otra temporalidad, a otra secuencia cronológica histórica de la pedagogía que vamos a conocer como la escuela antiautoritaria. Las perspectivas sociopolíticas de la educación, que son otras, y la problemática de la educación en América Latina. Y mira, se escucha muy fácil, pero aquí es donde vamos a tronar la cabeza para llegar a entender cómo en una línea de tiempo
podemos hablar de momentos, podemos hablar de movimientos, podemos hablar de eventos históricos, podemos hablar de nacimiento de pedagogías, podemos hablar de contextos sociales, políticos, históricos, que básicamente si dominas esto es híjole, llega a dar un porcentaje, pero, o sea, es más de un tercio de tu formación pedagógica. Es uh, el punto medular con el cual vas a poder resolver problemáticas de cualquier tipo a partir de esta clase en adelante. Es aprender del pasado para no repetir en el futuro o retomar del pasado algunos elementos teóricos, prácticos y técnicos, algunas controversias, algunas vicisitudes que por ahí se les pudieron generar a estos autores, que te sirvan como parámetro o como marco de referencia para que en el día a día no tengas problema. Estas son las famosísimas herramientas pedagógicas, son las famosísimas tablas que debes de tener como licenciado o licenciada en pedagogía para en el momento del hecho o del acto educativo no tengas ningún problema. ¿Cómo vamos a tomar las clases? De la misma manera que siempre, a través de una reunión de Zoom de 40 minutos en donde vamos a resolver dudas, preguntas, quejas, comentarios a través de pues, el ingreso a la plataforma de Zoom con un ID que no cambia, es la reunión de la sala de reuniones personales de un servidor. El ID es 313 750 10 15 y la contraseña es ARB Zoom, W y M al final. Esa no cambia por cualquier situación que por ahí se pudiera generar con la sala de reuniones personales. Ya te recuerdo, tenemos el correo electrónico y tenemos el número de WhatsApp. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Entonces, vámonos a lo que sigue. Este sí, saca el screenshot, me voy a ir tantito. Ok, te aviso, te anuncio que hoy te evalúo. Mira, la evaluación sugerida por nuestras autoridades es la siguiente. Um, tenemos nuestra evaluación que es 40% el proyecto, ¿no? Tenemos nuestra evaluación que es 30% examen y 30% tareas. Esto lo discutimos y lo hacemos oficial en el grupo, pero el del proyecto te aviso. Te voy a mandar un proyecto que aquí está el primero, mira. Este va a ser tu proyectazo. Aquí está, porque cuando lleguemos a este señor, quiero que me digas hasta con quién se casó. Van a ser 2 libros. Vamos a darle lectura a 2 libros y te voy a solicitar una serie de un análisis, un estudio de caso con respecto al contexto educativo actual o al contexto pedagógico que tenemos como docentes, como maestros. Vamos a elaborar algo que se llama reflexiones pedagógicas. Ya te voy a decir cómo lo vamos a trabajar. ¿Ok? Dame un segundo. Me vas a entregar 2 avances y 2 proyectos terminados. Eso te lo digo en la clase en vivo.
30% tu examen, son 2 exámenes, parcial 1, parcial 2. Pues son dos bloques, parcial 1, parcial 2 del bloque 1, parcial 1, parcial 2 del bloque 2. ¿Ok? Y tareas, uy, jala, aquí vas a tener que trabajar, pero te explico lo que vamos a hacer en la clase en vivo para que tranquilo, no pasa nada. Nada más avisa que pues, ya se acabó tu vida social ya. Ok, tareas. Esto también lo discutimos en la clase. Solamente tengo un tema, no quiero tareas de inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque este es tu trabajo, literalmente vas a aprender a, a trabajar como todo mundo trabaja, ¿no? Como deberías de saber, vamos a trabajar por el deber ser pedagógico, entonces no quiero que tengas problema alguno. ¿Qué te voy a pedir sí o sí? Lo siguiente, lee correctamente las instrucciones de tareas. Ya todos somos adultos, nada, es que no lo entendí, es que yo creí que así era. Si te coloco el verbo leer tiene un significado. Entonces, vamos a trabajar con ese, ¿no? Si te coloco realiza, estudia, investiga, no me preguntes, yo hice esto, perdón, no me afirmes. Yo hice esto y creí y pensé y como nadie más lo entregó así, pensé que así era, o como nadie me dijo, no lo entregué, situaciones de ese estilo. En caso de solicitar una extensión en el tiempo de entrega, avisar antes de la fecha de entrega de la tarea. La extensión de tiempo no exime a la persona de entregar la tarea por cualquier situación que llegues a tener por ahí. Entonces, sí, avísame, malito, échame la mano, por favor. Per me questo è molto importante. No se resuelven dudas que se solucionen leyendo más de 2 veces. Mira, te voy a decir algo. En materia de pedagogía comparada, tú eres lo más cercano a un docente, lo más cercano a un reclutador, seleccionador, lo más cercano a una figura de autoridad epistemológica, es decir, tu conocimiento al salir de la licenciatura casi es como el del César o como el de un rey o como el de un dictador. Lo que tú digas se hará, es en preescolar, primaria y secundaria. Entonces, no podemos trabajar siendo alumnos con dudas por no poner atención, con dudas por no leer más de 2 veces, con dudas por una falta o por una carencia en la comprensión de la lectura. Entonces, te aviso, si de repente me avientas un mensajito y no te contesto, lee 2 veces, apóyate con un compañero, desarrolla habilidades. Estamos avisados y advertidos. Todas las tareas se envían en formato PDF y por correo. Ahorita también decidimos, lo más práctico yo creo que va a ser que lo mandemos al grupo de WhatsApp con nombre, fecha, hora y día de entrega. Todos los avances de proyectos se envían en formato PDF y ese sí se envían al correo porque necesito leerlos. Cada tarea lleva su fuente de información y aviso, no quiero inteligencia artificial, chat GPT, Bing, la que ustedes me digan, necesitan ser trabajos de creación original. No quiero de verdad que busquen Biblioteca UNAM, Redalic, Academia, la fuente de información que ustedes me digan, copien la información y me la peguen, porque eso no es una tarea, eso no es investigar, eso es copiar y poner. Es muy diferente a lo que vamos a realizar. Tarea o avance de proyecto que contenga copia y pega, pues no será tomado en cuenta teniendo como calificación automática de 0. Llámese como se llame, ¿ok? Estamos avisados, estamos advertidos. Si me pones las fuentes de información, que mínimo son, híjole, mínimo 3 fuentes de información, mínimo entre 3 y 5, que sean fuentes de información, por lo menos eh, de tipo B, de segundo tipo. No vas a ponerlo bien en un TikTok o en un video de YouTube y copiarlas del final, porque pues eso no te va a servir. Necesitamos que te desarrolles correctamente.
Ya después platicamos ahorita lo de las fuentes de información, que también ya lo vimos en otras clases. Ok, andiamo a cominciare. Vamos a trabajar con el primer tema. Vamos a leer, ¿eh? Ya en otros cursos, en otras ocasiones, ya me he dado cuenta que no ponen atención en nada o que la lectura guiada o comentada por ahí no fructífera. Entonces, en esta ocasión, vamos a leer, vamos a ir comentando y quiero que vayas tomando apuntes. Te voy a ir dictando porque hay unos que tienen una letra. Híjole. Entonces, la verdad, un maestro no se puede dar ese lujo. Un docente y mucho menos un licenciado o una licenciada en pedagogía. Tema número 1, anótale. Clase 1, tema número 1, la escuela nueva. ¿Qué cosa es la escuela nueva? Vamos a ver. Ok, esta es la unidad 1. Nos vamos a quedar aquí, en el tema 1.4. La escuela nueva, bueno, y vas a tener una tarea del tema 1.5, que va a ser tu primera tarea. Orientaciones generales, actitud de la escuela nueva respecto al niño, la relación maestro-alumno y el nuevo contenido de la enseñanza. Ok. Vamos a vamos a abordar los temas, anótalos, porque estos quiero que los comentemos muy brevemente en la siguiente lección. Les vamos a dedicar unos 5 o 10 minutos en la clase en vivo para que tengamos ese parámetro. ¿Ok? Es muy importante que antes que nos conectemos, bueno, es que esta clase sí, vamos a tener un problemita, pero te sugiero que las veas el día viernes, si es posible. Si es posible, si no, de lo contrario, pues el día que toque. Sí, dedícale un poco de tiempo previo para que no tengas esa situación del horario, porque vamos a preguntar, te repito, te voy a preguntar. Entonces, esta clase la tenemos de 9:40 a 10:20. Entonces, pues sí, inviértele un poquito de tiempo para que nos dé oportunidad. Ahora, híjole, aquí quiero que me pongas muchísima atención. Leemos, comentamos y vas anotando. Vamos a ver muchísimos videos. Te voy a dejar unos videos que van a enriquecer tu panorama. A lo mejor se va a hacer un poquito tediosa la clase, pero la verdad es por tu bien. Vamos a hacer uso de la didáctica. Hagamos uso de la información y de la investigación. Te voy comentando. Para hablar de la escuela nueva, tenemos que tener los antecedentes históricos, educativos y pedagógicos necesarios. ¿Qué es la escuela nueva? Es un movimiento pedagógico que surge después de algunas cosas. Abordamos el panorama histórico a partir de la Edad Media. Quiero que tengas en cuenta todo lo que vamos a hablar, que vayas, va a ser complicado, pero quiero que vayas ordenando en tu cabeza un poco la historia, la pedagogía, la educación, los tiempos y lo que acontecía, ¿no? En la forma económica, política y social. Hablamos de la Edad Media, de un periodo de tiempo que comprende del año 476, todo esto ya es después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos del Imperio turco-otomano. ¿Qué tenemos como marcado como inicio? Esto, la caída del Imperio Romano de Occidente, acuérdate del año 476 después de Cristo. Puede ser una pregunta de examen, anótalo. Algunos historiadores refieren que este periodo histórico, conocido como la Edad Media, termina en el año de 1453 con la caída de Constantinopla y otros tantos, dependiendo la fuente, sobre todo el contexto, otros tantos dicen que en el año de 1492 con el descubrimiento de América, ahí termina la Edad Media. Otros poquitos dicen que en el año de 1517, con la reforma protestante de Martín Lutero y cantidad nombrable de tesis, ahí termina la Edad Media. Más o menos ve leyendo para que veas, estamos hablando del año 476 después de Cristo
al 1517, si lo quieres ver así, por el periodo más largo. Algunos en el 453, otros en el 492, pero para que saques idea de la cantidad de años y de siglos. Recuerda que la historia se mide en momentos y esos momentos en tiempo, en horas, días, meses, semanas y años, dependiendo de la duración de cada momento, ¿no? Entonces, venimos de una educación en la Edad Media totalmente eclesiástica, totalmente religiosa, es la forma correcta de decirlo, ¿no? Una forma en donde si Dios y la iglesia no lo permitían, no había otra forma de educación más que la que decía la iglesia, que obviamente era aceptada por los mandatarios o los líderes en turno, y no había otra forma de entender la educación más que de esa forma. Te dejo aquí un videito, búscalo así. En el vídeo de hoy vamos a detenernos a buscar las razones que nos habla de la caída del Imperio Romano. Un momento histórico Te recomiendo con el inicio de la Edad que Media antes de que y pasemos a lo existencia demás, para que el mundo en general. observes este video. Te lo voy a dejar en plataforma, así que tranquila, tranquilo, no pasa nada. ¿Ok? Tómate tu tiempo, son escasos 10 minutos de este primer video para que entiendas, necesitamos que tengas el contexto histórico completo. Termina la Edad Media y pasamos a lo que se conoce como la Edad Moderna. Perdón, este video es de la caída del Imperio Romano, la caída de Constantinopla. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos. Son grandes canales de YouTube, te recomiendo que también los veas. Y después pasamos al siguiente video, que es la Edad Moderna. Hoy vamos a hablar de que miren, resumir la Edad Moderna en 12 minutos, la verdad es que un servidor los disfruta porque hay que leer bastante para entender. Yo te recomiendo que leas y disfrutes de los videos. Hablamos de la Edad Moderna a inicios del siglo XV. Generalmente lo que te comentaba, su periodo de estudio inicia en el año de 1492 con el descubrimiento de América. Y otros pues, lo sitúan en el año de 1789 con la Revolución Francesa, que es como el tiempo que marca el final. Este periodo abarca los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Estos últimos dos, los siglos XVII y XVIII, conocidos como siglos de las luces, por el tema de la finalización de la educación y del pensamiento teocentrista que se tenía en la época, conocidos como siglos de las luces. Se retoman las ideas grecolatinas, es decir, de Grecia y de Roma. Se dice que el movimiento artístico, filosófico y educativo es un renacimiento del ser humano, un renacimiento del hombre. Se adopta la idea de un nuevo humanismo o surge el humanismo como una corriente filosófica que pondera muchos años después las reformas protestantes de Lutero por unas protestas constantes contra la organización de la iglesia, en donde ya se cobraban indulgencias, en donde se abusaba del poder, en donde existían situaciones que hasta el día de hoy siguen. De hecho, este video se graba el 9 de mayo del 2025, el día de ayer, 8 de mayo del 2025. Acabamos de tener una nueva elección a través de un cónclave para un nuevo papado, es decir, para elegir un representante, un líder de la Iglesia Católica, como tema similar, ¿no? Al que protestaba Martín Lutero, y comienza una época de formación de estados, una época de conquistas, de expansión de territorios a través de la justificación de la esclavitud, de la justificación de la hegemonía, del poder, de la justificación de actos que al día de hoy no serían ni siquiera bien vistos, de formación de monarquías, de descubrimientos, no solamente de territorios, y digo descubrimientos de territorios porque ya lo vamos a hablar después, nadie descubrió nada. Por ejemplo, en el caso de América, los españoles no descubrieron América. Hay registros y hay dataciones que antes de los españoles, los nórdicos ya habían pisado América.
gente de la India ya había pisado América, Asia también ya había pisado América, pero con este tema religioso se le atribuye a los españoles esta conquista, ¿no? Descubrimientos científicos, tecnológicos, avances, sobre todo en cuestión de pensamiento, se genera una revolución científica en donde un ser humano ya no basa su conocimiento en la parte empírica, sino que comienza a darle forma y a desarrollarse a través de un pensamiento científico. Te recomiendo este video. Un tiempo marcado por la exploración, las revoluciones intelectuales, la apertura de nuevas rutas comerciales y el descubrimiento de nuevos disculpa que se me mundos haya olvidado. europeos. Este es un tema importante. Os resumimos la edad. El descubrimiento de rutas comerciales. Mira, vamos a ver este video, son 12 minutitos. Porque precisamente hablando de rutas comerciales es que vamos a entender un poco cómo se va formando la escuela nueva o por qué al día de hoy en México y en el mundo tenemos, en el caso de México estamos muy en pañales, en el caso del mundo sí nos llevan un poco de ventajas, sobre todo los países de mayor jerarquía, pero qué es una idea o qué es un tabú o qué es un mito, como lo quieras ver, del cómo la pedagogía nos educa o cómo educamos a través de la pedagogía, tal vez de una manera fanática o de una manera a través de la ignorancia. Dije, discúlpenme, pero la palabra es a través de la ignorancia, porque creemos que lo que nos contaron las antiguas generaciones es lo correcto. Y tú como pedagogo debes de estar consciente de esto porque no puedes repetir patrones de conducta, no puedes repetir, híjole, te voy a compartir disculpa que te lo diga, pero mi punto de vista, no quiero que sea el tuyo, pero he de expresarme así para que veas el por qué el término o el por qué la frase, porque debemos de conocer más allá. No te expresa a través de basura pedagógica que alguien más repitió. O sea, a partir de aquí debes de tener la capacidad para fundamentar tus comentarios en hechos históricos, en hechos comprobados, en verdades, no, si no absolutas, porque la verdad absoluta no existe, en verdades que fundamenten tu actuar. Lo que tú digas a partir de ahora tiene que tener un fundamento, que no sea subjetivo, que esté basado en hechos, no en opiniones. Entonces vamos a ver esto y te voy comentando para que demos paso a la línea del tiempo. Para hablar del inicio de la Edad Moderna podemos irnos a varias fechas. Una de estas fechas es 1453, momento en el que los turcos otomanos entraron en Constantinopla y se dio por finalizado el longevo Imperio Romano de Oriente. Con esto, muchos historiadores dan por finalizada la Edad Media. Sin embargo, parece que es difícil ponerse de acuerdo y hay otros que asumen que fue en 1492, con la llegada a América de los europeos, cuando la Edad Media llegó a su fin. Existen incluso algunos que han tomado como inicio de la Edad Moderna el año 1517, cuando se inicia la Reforma Protestante Luterana. Nosotros, para poder abarcar el mayor número de acontecimientos, vamos a empezar nuestra historia desde 1453. El siglo XV fue un siglo en el que se desarrolló un montón el comercio, que llevó al enriquecimiento y la formación de una nueva clase social, la burguesía. Todo esto se consolidó gracias a la apertura de las grandes urbes, la necesidad de aumentar la seguridad en las rutas y el aumento en la sanidad y la prosperidad en general. Así, las alianzas entre las monarquías pasaron de ser alianzas militares para convertirse en alianzas comerciales, y la figura del rey aglutinó todas estas relaciones. Las monarquías europeas se fueron fortaleciendo cada vez más, mientras que la Iglesia miraba con recelo el aumento de poder que los estados iban adquiriendo. En resumen, los estados crecían y el comercio prosperaba, y por eso mismo se dio un expansionismo sin igual, en el que todo Cristo comenzó a buscar nuevas rutas comerciales como locos. Y es que resulta que el comercio naval entre Europa y Asia, que databa desde la antigüedad, había sufrido un golpetazo sin igual con la caída de los puertos mediterráneos en manos del Imperio Otomano, el cual comenzó a expandirse hacia Europa hasta que el Imperio Español le paró los pies.
El caso es que, aprovechándose de la ventaja geográfica, los portugueses y los españoles se echaron a la mar y entrenaron a sus mejores marineros y capitanes para iniciar un siglo lleno de exploración, buscando llegar a las Indias por nuevas vías, además de buscar nuevas tierras para colonizar, claro. Los más adelantados en estos procesos fueron los portugueses, con el icónico Enrique el Navegante a la cabeza. Con él, la geografía avanzó exitosamente y se lograron descubrir nuevas rutas hacia la India gracias a la expedición de Vasco da Gama. Toda esta serie de navegaciones previas, avances náuticos e implementación de nuevas tecnologías, así como la asunción de la esfericidad de la Tierra, fueron de especial relevancia para poder llegar a nuestra siguiente fecha de inicio de la modernidad, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Así daría por comenzada la época de los grandes descubrimientos y la colonización, que incluso llevó a Juan Sebastián Elcano a completar la primera vuelta al mundo y a descubrir Oceanía, donde el Imperio Español comenzó a amasar territorios y donde los españoles comenzaron a comerciar con las dos grandes potencias orientales, China y Japón. Mientras tanto, volviendo a Europa, la crisis del sistema feudal había iniciado una revolución cultural sin precedentes, el Renacimiento. Y es que el Renacimiento se caracterizó por revoluciones en todos los aspectos del arte, la ciencia y el conocimiento. El movimiento fue particularmente importante en Italia, donde se originó, pero también influyó en otros países de Europa occidental, con profundos cambios filosóficos, caracterizados por una nueva visión del hombre, como el centro del universo, en lugar de Dios. Vamos, lo que se conoce como el antropocentrismo. Esto no se sabe si fue más bien una causa o consecuencia de un aceleramiento de la crisis de la Iglesia Católica, que, como ya hemos comentado antes, estaba bastante tocada con el aumento de poder de las monarquías europeas, así como por el cansancio de años de cruzadas. Además, la corrupción en la Iglesia era cada vez peor. Por poner un ejemplo, esta gente había llegado al punto de conceder indulgencias de pecados, es decir, perdonar a pecadores a cambio de dinero. Por otro lado, los avances tecnológicos habían llevado a Gutenberg a crear uno de los inventos más maravillosos del ser humano, la imprenta. Y esto, a pesar de que pudo acercar a muchos más hogares los textos bíblicos y llenarle el bolsillo a la Iglesia, al final fue un tiro en la nuca para los católicos. ¿Por qué? Pues en primer lugar, los estudiosos empezaron a darle nuevos sentidos a las palabras divinas, muchos de ellos contrarios a la Iglesia Católica. Esto llevó a un cuestionamiento constante de los cánones eclesiásticos y a una sensación de contradicción, ya que parecía que los mismos textos decían cosas distintas según quien los leyese. Por otra parte, los opositores de la Iglesia encontraron en la imprenta una herramienta inigualable, que les iba a servir para hacer propaganda en contra y para hacer entender de forma masiva al pueblo los errores que se cometían desde Roma. Así, en 1517, Martín Lutero, un sacerdote alemán, escribió las 95 tesis contra la venta de indulgencias. 3 años más tarde fue excomulgado por el Papa de Roma por defender en sus tesis que ciertos principios básicos del cristianismo se habían perdido y que la Biblia era la única fuente de verdad. Era claramente un ataque al Papa, a quien los luteranos veían sin ningún tipo de poder divino para difundir la palabra de Dios. Lutero había iniciado la Reforma Protestante y con ella estaba por acontecer un auténtico tsunami de cambios y reformas en el cristianismo que llevarían a dividir Europa prácticamente en dos bandos. Mientras, en el otro lado del mundo, los imperios Inca, Maya y Azteca habían sido conquistados y el fin del modelo social de las civilizaciones amerindias había llegado. Así empezó el proceso conocido como la occidentalización de los dominios españoles y portugueses, a los que seguirían los ingleses y franceses en Norteamérica. Con ellos daba comienzo el inicio del modelo colonial, que llegará hasta el siglo XX. Este modelo colonial estuvo caracterizado por la imposición de la cultura occidental, así como la evangelización y la expansión de las artes. Otra característica fue también el empleo de mano de obra esclava, que en un primer lugar fue en su mayoría indígena, hasta que las críticas a la esclavitud y la defensa de la libertad india promovida por voces como Fray Bartolomé de las Casas llevaron a que la bestialidad se redujese un poco. La solución a la pérdida de mano de obra fue encontrada rápidamente y se inició una era salvaje de comercio de esclavos africanos en América, cosa que no pareció generar ningún tipo de conflicto moral en nadie, y de hecho se extendió durante siglos. Así, con un nuevo modelo de economía mercantil transatlántica y una enorme cantidad de recursos a su disposición, muchas de las monarquías europeas se hicieron cada vez más potentes y grandes, llegando a establecerse enormes rivalidades imperiales. A la hegemonía portuguesa del siglo XV le sucedió el auge del Imperio Español, que dominó el mundo durante siglo y medio.
Tras esto, el Imperio Español siguió dando guerra, pero otras potencias como Inglaterra, Francia o Países Bajos llegaron pisando muy pero que muy fuerte. Bien, volvamos a Europa, donde la reforma protestante se estaba abriendo paso de la mano de Martín Lutero. Hartos del poder de la Iglesia, muchos otros países y monarcas europeos del norte y centro de Europa se sumaron a la reforma con sus propias corrientes religiosas. Y así, además de los luteranos, también aparecieron los calvinistas en los Países Bajos o los anglicanos en Inglaterra. Por su parte, la respuesta católica a la revuelta fue contundente y se procuró que la Iglesia se mantuviese firme y no se dividiera por países, no solo en Europa, sino también en América. Tras el Concilio de Trento en 1545, se promovieron distintas soluciones para evitar el protestantismo y conservar el poder. Se publicaron listas de libros prohibidos, se fundaron seminarios y se reformaron órdenes religiosas. Y, como no, se estableció la Inquisición romana. Ok, aquí es importante que mencionemos que, o sea, quiero que entiendas el contexto político e histórico del país, porque si no entendemos esta parte como debe de ser, no vamos a poder llegar a emitir una opinión basada en nada. Mira, te explico. Es muy importante que lleguemos a entender que la educación y que la pedagogía durante muchos años, escucha lo que te voy a decir, la educación y la pedagogía durante muchos años sirvieron a intereses personales, a intereses políticos. Y que esto, y porque así fue durante muchos años, o porque así fue en su inicio, no quiere decir que ahora sea igual o esté bien o sea lo normal. Identifica que nuestro país tiene diferentes contextos actuales, dependiendo de cada estado, ¿no? Dependiendo del estado en el que prestes tus servicios pedagógicos. Pero si tienes la oportunidad de salir del país a laborar y entender cómo la historia, la pedagogía y los eventos históricos y políticos han marcado el desarrollo educativo y pedagógico de diversos países o de diversas colonias, como acabamos de ver, o de diversos aliados, evita problemas históricos y evita posibles problemas. Continuamos, Un organismo encargado de perseguir al protestantismo que se hizo muy fuerte en Italia, España y Portugal, y que, entre otras fechorías, llevó a cabo la ejecución de Giordano Bruno y la condena de Galileo Galilei por cuestionar el modelo cosmológico. Con todo este panorama montado, se originaron guerras santas, como la infame Guerra de los 30 años, además de numerosas revueltas o guerras civiles en los distintos países europeos. Evidentemente, la nueva clase social existente, la burguesía, tenía claro que sus intereses no iban a ser los mismos que los de la Iglesia. Con ello, el estallido de la contrarreforma también puso en contraste las ideas de la modernidad con el pensamiento medieval, y la mentalidad de Europa empezaba a abrirse camino hacia el progreso. En 1648 finalizó la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia y un nuevo horizonte estaba por ocurrir. Con el incesante crecimiento de la burguesía, la consolidada clase alta comenzó a ser partícipe de un nuevo intercambio de ideas. Los años de exploración y descubrimientos, así como el progreso científico y las ventajas aportadas por la imprenta, habían dado sus frutos. Estaba por surgir en Europa el pensamiento ilustrado. Así, muy cansados de guerras entre teorías divinas, los burgueses comenzaron a dudar y considerar el pensamiento racional como la única fuente de conocimiento. Con la llamada Ilustración se dio paso al desarrollo del método científico, y muchos de los grandes científicos y filósofos florecieron a raíz de ella, como Locke, Newton o Descartes. Por otra parte, se cuestionó mucho el poder político y también surgieron nuevas ideas de igualdad, algo que fue muy importante para los criollos americanos y que más adelante incluirían en sus revoluciones de independencia. Lo mismo ocurrió con los colonos ingleses de las 13 colonias, quienes acabaron hasta el gorro de Londres y proclamaron la independencia de los Estados Unidos de América. Muchos de los franceses que formulaban estas nuevas ideas ilustradas y revolucionarias eran franceses, como Voltaire o Montesquieu. Y es que si había un lugar en la Tierra donde la monarquía absoluta fuese absolutísima, ese lugar era Francia, especialmente la...
Ok, ya tocamos dos temas importantes para el desarrollo de la pedagogía mexicana. El primero es Estados Unidos, como la formación de Estados Unidos, que comienza a separarse de Inglaterra, y la segunda es el enciclopedismo. Nuestro país vive del conocimiento de libros y somos un país que ya no lee, perdón, ya no lee, que ya no lee. Entonces empiezas a entender por qué los problemas vienen acompañadas de la solución. Ok, ya no leemos, bueno, regresemos, ya no podemos regresar al enciclopedismo, pero podemos comenzar con lecturas guiadas, grupos de lectura, con cuentacuentos, con tal. Quiero que a partir de estos minutos empieces a entender del panorama histórico, el análisis de los problemas actuales y cómo puedes ir generando herramientas de solución. Eso te va a dar un panorama muy, muy amplio de herramientas que puedes utilizar en un curso de capacitación, en en un salón de clases, en un proceso de selección, de reclutamiento, de diseño curricular sobre todo. Eh, en términos vulgares y coloquiales, comienza a desarrollar un ojo clínico, un ojo pedagógico, comienza a ver la vida educativa, escolar o pedagógica como un hecho, como un acto educativo. Adelántate a la competencia. Yo sé que son un grupo, pero cada uno tiene más habilidades que el otro. Seguimos. Francia de Luis XIV. Así, a raíz de esto, probablemente la consecuencia más determinante del pensamiento ilustrado fue la feroz crítica a la monarquía, que llevó a muchos monarcas a replantearse grandes reformas y convertirse en déspotas ilustrados. Un ejemplo de esto fue Carlos III de España. Esta crítica en Francia, donde el poder de la corona ya olía desde hace tiempo, encendió la mecha del acontecimiento que marcaría el final de la Edad Moderna, la Revolución Francesa. Y es que a pesar de que ya había habido importantes revoluciones en el siglo XVII, como la Revolución Inglesa, que terminó con la Revolución Gloriosa, no hubo nada similar a la Revolución Francesa iniciada tras la toma de la Bastilla el 14 de junio de 1789. La crisis política que vivía la nobleza y el alto clero, sumada a las complicaciones económicas y el auge de la burguesía, provocaron un clamor popular en busca de algo nuevo. El antiguo régimen ya no servía. Las ideas de la razón, salidas de la Ilustración, sí. Si antes habíamos asistido a una crisis de la religión en pos de un fortalecimiento de la monarquía, ahora estábamos ante una crisis de la religión y la monarquía, esta vez para dar paso a las nuevas ideas sobre la división de poderes y los derechos humanos. Así, tras un sangriento curso, la Revolución Francesa llegó a su fin, curiosamente poniendo un nuevo dictador, Napoleón, a la cabeza del imperio. Francia se había constituido como república y el resto de imperios europeos tenían la nueva ola antimonárquica como si fuese una plaga bíblica. Se había iniciado algo que a la larga fue imposible de parar. Además, estas ideas llegaron frescas a América, donde el poder de las monarquías era mucho menor. Una nueva época llegaba. Con el final de la Edad Moderna, por primera vez el hombre iba a constituir el centro del pensamiento, y se comenzó a hablar de valores como la tolerancia, el libre albedrío y la curiosidad. Todo esto fomentó el crecimiento y la prosperidad del nuevo sistema económico ya consolidado, el capitalismo, y además también impulsó una serie de avances científicos que culminarían en la revolución industrial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte al canal y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Y va, ya nos vemos. Ya dio la clase. Ok. Vamos con con el primer panorama histórico que tenemos. Este es como de los más relevantes. El entendimiento de la edad moderna, ¿no? Cómo a través de este tipo de proceso o a través de cómo se fue gestando el mundo, podemos llegar a entender por qué los autores que vamos a estudiar más adelante hicieron lo que hicieron. Y aquí abogo por esta parte motivacional, esta parte romántica de decir, hey, tal vez ahorita la estamos pasando mejor que en otros tiempos, o tal vez la estamos pasando peor, pero está entre tus posibilidades. Que tú seas el siguiente o la siguiente autor pedagógico.
Ok, tenemos antecedentes de la escuela nueva y tenemos esta línea del tiempo que te vas a aprender. 2, 3 millones de años antes de Cristo, comenzamos con el estudio, aparece el hombre y cuando aparece el hombre y tenemos la necesidad de contarle a los demás cómo era la vida, comenzamos con el estudio de la prehistoria, que podemos situar como año de finalización y de término con un evento o con un hecho. Cuando aparece la escritura, ahí termina la prehistoria. Estamos hablando del año 3500 antes de Cristo, que data de la Edad Antigua, al siglo V, con la caída del Imperio Romano. Yo sé que ya estás pensando, maestro, ¿cómo está eso de los siglos y los años? Ahorita te lo explico. Hablamos de la Edad Media, del siglo V al siglo XV. 10 siglos transcurrieron. Es la época en la que se dice que la humanidad no creció, no prosperó, pero yo me atrevo a decir que es la época en donde se colocaron las bases para la educación actual. Así nomás te lo digo. La edad moderna, que conocemos como pues, la edad en donde más avances hubo, obviamente si contrastamos las características de la Edad Media con las características de la Edad Moderna, pues, podemos llegar a decir eso, pero si situamos la historia en la Edad Contemporánea al día de hoy, del 9 de mayo del 2025 al 9 de mayo del 2530, mmm, puede ser que muy pronto esa afirmación ya no tenga ningún sentido. Acontecimientos importantes para que aprendas a situar esta línea del tiempo de la historia universal: aparición del hombre, aparición de la escritura, caída del Imperio Romano de Occidente, que aparte que antes cae la de Oriente, descubrimiento de América, Revolución Francesa y 9 de mayo del 2025. Estamos hablando del siglo V, siglo XV, siglo XVIII y siglo XXI. Ahorita te explico esa ondita. Ok, vamos a ver características. Ahí dice una disculpa. Vamos a ver características de la edad moderna. Segundito, ¿eh? Híjole, qué pena con los invitados. Características de la edad moderna. Revoluciones liberales, revolución industrial, imperialismo, 2 guerras mundiales, que esto pues obviamente permeó en el desarrollo de absolutamente todo en el mundo, pero generó avances al mismo tiempo. Si ya viste Oppenheimer, vas a entender un poquito más, pero si no, te lo recomiendo. Es una película que retrata muy bien algunos temas, ¿no? Sobre todo de reflexión de lo hago, no lo hago, va a aportar, no va a aportar. Temas muy axiológicos, muy de moralidad. Es una buena peli, un buen pretexto para decir que estás estudiando pedagogía. El periodo, pues, fue, como te decía, muy fructífero en cuanto a la ciencia y la tecnología. Las transformaciones sociales y políticas le han dado absolutamente todo. Mira, vamos a quitarnos el prejuicio de lo bueno y lo malo. Vamos a ver las cosas desde la pedagogía. Vamos a verlo como elementos que nutrieron el desarrollo de otros elementos, otras metodologías, otras técnicas, otras estrategias para que nosotros podamos desarrollar una mejor profesión. La edad contemporánea la podemos dividir en 3 etapas. Un segundín. La etapa alta, vamos a entender, vamos a comprender a la etapa alta como... Ay, perdón, desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 hasta la Revolución Francesa de 1789. Recuerda que estamos hablando de historia universal. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué la Revolución Francesa? Ahorita llegamos para allá. Nada más como antecedente, la historia la escriben los ganadores. ¿Ok? Y edad contemporánea baja desde 1870 hasta 1914. Se entiende como la edad de las guerras o la época de las guerras desde 1914 hasta la caída del muro de Berlín en el año de 1989. Así dividimos la edad contemporánea. ¿Qué tipo
de acontecimientos encontramos en la Edad Moderna? Anótalos, son importantes. Los principales: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la descolonización de muchas colonias, ya vimos que de Inglaterra, España y de Portugal, la globalización en los 1900, del 80 al 2000 casi, y la era digital, que es una época que estamos viviendo, y yo me atrevería a poner ya la inteligencia artificial, que ya es un hecho, ya arrebasó a muchos seres humanos. Yo creo que ya estamos ante un acontecimiento importante. ¿Por qué nombramos estos acontecimientos de la historia contemporánea? Bueno, la razón principal es porque estos acontecimientos marcan el nacimiento de autores o marcan la historia de vida de autores que vamos a ver en la pedagogía comparada. Entonces es importante que entiendas bajo qué contexto político, histórico, social o económico nacieron, se desarrollaron, crecieron, tuvieron hijos, tuvieron sus éxitos profesionales, los pedagogos de los cuales, o los no pedagogos, o los autores de los que vamos a hablar, para que tengas un conocimiento superior. Ahora, profe, ¿cómo que el siglo XV? ¿Cómo que el siglo XVI? Nunca le he entendido eso. ¿Cómo debemos de entender los siglos? Bueno, después del Concilio de Trento, que concilio es una parola en italiano que si refiere a concilio, a consejo, lo español, eh, donde se juntan ciertas autoridades y acuerdan cómo es que va a transcurrir la vida en los años posteriores. A partir de ahí se empieza a utilizar el calendario o los números romanos, dicho de una mejor forma, los números romanos, para entender la lectura de los siglos. Siglo I, o el primer siglo, que es del año 1 al año 100. Ojo este dato, del año 1 al año 100 es el siglo I. Ya sabemos que un siglo son 100 años, pero no estamos contando el año 100 al 200, estamos contando del 1 al 100 como los primeros 100 años. Después el siglo II, del año 101 al 200. El siglo III, del 201 al 300. El siglo IV, del 301 al 400. El siglo V, del 401 al 500. Es decir, que cada siglo estamos hablando de los 100 años de atrás. Por ejemplo, si hablamos del siglo X, que tenemos aquí, estamos hablando de los años del 900 al 1000. No cometas el error de decir que del siglo X es del 1000 al 1100. Es al revés. El número romano te va a indicar el final. Por ejemplo, el siglo... Ouch. Ouch. Dame un segundito, no sé qué. Me convertí en ese maestro. Dame un segundito. Segundito. Comparto pantalla. Ok, listo. Ok, hablamos del siglo XV, del 1400 al 1500. Por ejemplo, los siglos de las luces, el 17 y el 18, estamos hablando de 1600 y 1700. El siglo XIX, que estamos hablando de, o que vamos a hablar ahorita de la escuela nueva, siglo XIX, siglo XX, estamos hablando del 1800 al 1900 y del 1900 al 2000. Entonces, si te pones a pensar que ahorita estamos en el siglo XXI, realmente, de acuerdo a la línea del tiempo, no tenemos mucho.
O sea, no hay mucho, no tiene mucho que esto pasó. O sea, tiene mucho en cuanto a años, meses, pero en cuanto a momentos pedagógicos, no tiene mucho que pasó. O sea, si te pones a pensar, bueno, hace 100 años, en generaciones, por ejemplo, yo ya tengo 31 años. Mi mamá tal vez creció con algunos de estos movimientos de renovación, mis abuelitos, mis bisabuelitos, yo tuve la dicha de conocer a mis bisabuelitos, este, y a mis tatarabuelitas. Estamos hablando de 1903, de 1904, del inicio del siglo XX, y que la escuela nueva es un concepto que nosotros tenemos fresco porque crecimos en él. Pero si le preguntan a sus bisabuelitos o a sus tatarabuelitos, van a decir, a mí me tocó esto, o yo viví esto, o yo viví lo otro. Y si te das cuenta, estamos hablando de 3 o 4 generaciones en las que tal vez puedas entender la relación docente-alumno, la relación padre-hijo, la relación abuelo-hijo, abuelo-nieta, abuela o bisabuela-nieta, y digas, ah, caray, ya entiendo por qué mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos o mis tatarabuelos son como son, ya entiendo por qué mi educación, ya entiendo por qué las transformaciones, ahora entiendo por qué en mi casa han cambiado tanto. Eso de manera personal, pero de manera profesional puedes llegar a entender el por qué hay docentes o por qué hay pedagogos que aún siguen enseñando de tal o cual manera, porque la educación, el educar, el educere, aún viven de manera personal y no de manera profesional. Hay muchos docentes y hay muchos pedagogos que no hemos roto, me voy a incluir nada más por comentario, pero que aún no hemos roto con la educación que nos ha dado y no llegamos a entender que la educación que se nos ha dado puede llegar a corromper la educación que le daremos a los alumnos. Te la dejo ahí como comentario. Después, hablar de estas épocas es hablar de una escuela, eh, tradicional, de una formación educativa tradicional. Te dejo aquí los siglos para que vayas checando, ¿no? Y lo vayas asociando. ¿Qué entendemos como escuela tradicional? ¿Qué es un antecedente de la escuela nueva? Antes de la escuela nueva solamente existía una forma de un tipo de escuela, la escuela tradicional. Un modelo pedagógico que tiene sus raíces en los siglos XVII y XVIII. Estamos hablando de los siglos de las luces, estamos hablando del humanismo y el renacentismo y el protestantismo. Del 1601 al 1800. Se consolidó hasta el siglo XIX. O sea, estamos hablando de 3 siglos de la escuela tradicional. En México, el sistema educativo formal tomó forma a partir de 1867 con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública. El periodo de la escuela tradicional se puede identificar aproximadamente entre los siglos XVII y XVIII. La educación, bajo este aspecto tradicional, se caracterizaba por un enfoque en la transmisión de conocimientos. Aquí ya vamos a empezar a estudiar esta parte. Ya tuvimos la orientación general. La actitud de la escuela nueva con respecto al niño lo vamos a empezar a entender, pero vamos a empezar con la comparación y el contraste. En la escuela tradicional, el profesor era el principal transmisor de información y los estudiantes adoptaban un rol más pasivo. Yo llegaba, preparaba mi clase, les daba y ustedes aprendían. ¿Ok? En un aspecto tradicional. Contrario, o sea, te lo puedo decir ahorita, contrario a la escuela nueva, ya no es así. La realidad es que las cosas ya no son así. La disciplina, bueno, vamos a entrar en debate y vamos a entrar en detalle porque la disciplina y la memorización era algo que preponderaba la escuela tradicional. Aquí te quiero hacer una pregunta. Al día de hoy, 9 de mayo del 2025, ¿consideras que algo de la escuela tradicional debe de estar en la formación docente de los, valga mi redundancia, de los docentes de la actualidad? ¿Lo consideras? ¿Lo crees viable? Hay problemas de docentes que ya no leen.
Hace 2 días salió un docente haciendo un examen de un PDF en una inteligencia artificial. Hay docentes que ya no se esfuerzan, y no por el sentido romántico de yo quiero mi profesión, o sea, ya no se esfuerzan en leer, ya no tienen esas bases de pensamientos básicos de orden superior. ¿Estamos trabajando por el oficio o por el beneficio? Ahí te la dejo, te hago esas preguntas. ¿Consideras que algunos de estos elementos tienen cabida el día de hoy, sí o no? Comentamos en la clase en vivo. La disciplina en el aula era un elemento clave. Desde mi formación pedagógica, yo considero que la disciplina es la base del amor, y el amor es la base del juego, y el juego es la base del aprendizaje. Ahí te lo dejo. La memorización era una herramienta fundamental para el aprendizaje y lo sigue siendo. Lo comentamos ahorita. Era un currículum estandarizado, que ahí sí no empato, no concurro. Se establecían contenidos y métodos de enseñanza comunes para todas las escuelas. El enfoque en las materias tradicionales estaba centrado en la enseñanza en materias como lectura, escritura, aritmética, historia y geografía. Ojo, no era lo mejor, era lo que se necesitaba para el contexto que ya vimos. En México, la escuela, perdón, la escuela tradicional se consolidó con la Reforma Liberal de 1857 y la creación de la escuela pública en 1867. La UNAM señala una ley que dividió a la primaria en 2 niveles: primaria elemental desde los 4 años y primaria superior por 2 años, es decir, de primero a cuarto y quinto y sexto, sumando un total de 6 años. Mientras todo eso pasaba en 1867 en México, pues, aparte de lo que pasaba en el mundo. A partir del siglo XX comenzaron a surgir movimientos. ¿De qué tipo? Pedagógicos, alternativos a todo lo que ya se venía haciendo, que cuestionaban, esa era su característica principal, cuestionaban a la escuela tradicional, como la escuela nueva y la pedagogía moderna. Estos modelos se enfocaron en el desarrollo integral del estudiante, la participación activa en el aprendizaje y la adaptación a las necesidades individuales. En resumen, la escuela tradicional como modelo pedagógico tuvo una duración aproximada de 2 siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Su influencia se mantuvo en el sistema educativo mexicano ya, tocando bien, el siglo XX. 1900, cuando comenzaron a surgir nuevas tendencias pedagógicas que la desafiaron y la transformaron. Aquí es donde entiendes a muchos pedagogos o a muchos educadores mexicanos que dicen que la pedagogía, la educación en México tiene un atraso cultural de hasta 500 años. Te voy a decir por qué. Porque nosotros aparecimos en el mundo hasta 1492 con el descubrimiento de América. Antes de eso, todo lo que pasaba en Asia, en Europa, en Oceanía, sí viene como globalizado. O sea, nosotros hablamos de la globalización cuando nos incluyeron, no antes. Antes teníamos nuestras propias culturas prehispánicas. De hecho, ni las culturas prehispánicas eran tan amigas. Se fueron formando de una manera aislada, y eso es lo que enriquece este país, y eso también es lo que limita la educación y la pedagogía de este país, pero para que lo vayas entendiendo. Ahora, mientras todo eso pasaba en México, ¿qué pasaba en el mundo? Aquí está un pequeño ejemplo. ¿Qué pasó durante la Edad Moderna y la escuela tradicional? Comenzó la Guerra de Sucesión Española. Sir Isaac Newton se convierte en presidente de la Royal Society, que era una logia que después tuvo cabida en algunas universidades. En 1704 murió el filósofo inglés John Locke. Se estrenó la primera ópera de George Friedrich Händel. Después, ay, perdón, me disculpe ya. Después de todo esto, Canva nos está haciendo quedar mal. Hay que invertirle al Canva Pro. Después de todo esto, no quiere. Síganme.
Déjala, la abrimos por acá. O sea, te estás dando cuenta que ya vimos, o sea, o que estás presenciando autores que ya vimos y dices, ah, caray, como que eso no lo entendía, como que eso no lo había visto. Ok. Uy, déjate luego más grande, Ciro. Ok. Tenemos en 1722, Jacob Ruckben descubre la isla de Pascua. 1722. Vivaldi en el 23 compone Las Cuatro Estaciones, su obra más popular. Primavera, verano, otoño, invierno. Hoy es 9 de mayo del 2025. Fíjate cómo ha cambiado la educación. Vivaldi compuso Las Cuatro Estaciones porque era muy claro que a partir de qué día y qué fecha comenzaba primavera, verano, otoño, invierno. Hace 5 minutos estaba haciendo un calor tremendo. Ahorita ya está lloviendo. Tiene 2 minutos que dejó de granizar. En asignaturas como inglés, como en italiano, como en español, tenemos algo que se llama station, la estazione y las estaciones del año. Ya el cambio climático nos arrebasó. Si te das cuenta, pedagógicamente no podemos enseñar igual que en la edad moderna, en la escuela nueva, en la escuela tradicional, porque nuestros tiempos requieren algo más ecléctico, algo más holístico, algo más específico, más especializado, pero a la vez requerimos que los docentes de la actualidad estén preparados y tengan conocimiento de absolutamente todo lo histórico. Si hay una época que necesita, o sea, hay una generación de pedagogos que necesitan entender eh, que debemos de leer, que debemos de prepararnos, que debemos de dominar teorías y contextos históricos, somos nosotros, porque nosotros le vamos a dar vida al futuro. En el presente nosotros le vamos a dar vida al futuro. Entonces, no te puedes dar el lujo que una inteligencia artificial haga el trabajo de la construcción de la vida humana, porque ni siquiera es un ser humano. Ahí te la dejo. Se publica en el siglo XVIII, en 1726, Los viajes de Gulliver, que en el siglo XIX, perdón, que en el siglo XX fueron parte de una biblioteca, de un acervo de la Biblioteca Nacional. José Vasconcelos fue uno de los libros que publicó para los niños en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y si te das cuenta, ahorita los niños no tienen acervos. En 1732 nace George Washington, en 1736 nace James Watt, creador de la máquina de vapor, uno de los precursores de la industrialización. En el 19 y en el 18 y en el 19, Voltaire publica Elementos de la filosofía de Newton. Federico el Grande asume el trono de Prusia. Fallece Vivaldi. Anders Celsius inventa la escala de temperatura con su nombre. Montesquieu publica la obra El espíritu de las leyes y fallece Johann Sebastian Bach, que no es el de te voy a cambiar el nombre. No, ese no es, ese es Johann Sebastián y nació en México, en Julianta. En 1750 termina el periodo de la música barroca, comienza el periodo de la música clásica, se publica la primera enciclopedia en Francia, Diderot, Voltaire y Descartes. En 1753 se inventa el pararrayo por Benjamin Franklin, que es una de las historias más grandes de Estados Unidos. En 1756 nace Wolfgang Amadeus Mozart. Comienza la guerra a los 7 años en 1756. Carlos III asume el trono de España en 1759. Fallece George Frederick Handel en 1759. Comienza el movimiento del despotismo ilustrado que sigue vivo en cualquier municipio y ayuntamiento de este país.
Da inicio a la primera revolución industrial en 1760, comienza el reinado de la zarina Catalina la Grande y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, publica una de sus obras más conocidas, El Contrato Social. Fíjate dónde aparece Rousseau, ya con una publicación grande, 1762, estamos hablando del siglo XVIII. Ok, en 1763 se firma el Tratado de París, termina la guerra a los 7 años. José II reina el Sacro Imperio Romano, su madre ejerce el poder, nace Napoleón Bonaparte, nace Beethoven, un año después, en 1770, se da el suceso conocido como el Motín del Té y se inicia el proceso de independencia de las 13 colonias británicas. Ojo, independencia de las 13 colonias, convirtiéndose en los Estados Unidos de América. Adam Smith, uno de los principales filósofos de la pedagogía, la economía, la filosofía, publica el libro La riqueza de las naciones. Fallece el filósofo Francis Voltaire. Fallece también Jean-Jacques Rousseau. La RAE publica la primera edición del Diccionario de la Lengua Española en 1780. Para que no anden con sus eyes y sus, ve cómo, por qué los cambios sociales o los cambios pedagógicos no pueden hacer de la noche a la mañana. Estamos muy frescos, en pañales, me atrevería a decir yo. Immanuel Kant publica uno de mis libros favoritos, Crítica de la Razón Pura, una joya, lo tienen que leer. Nace Simón Bolívar, el Libertador, en 1783. Se firma el Tratado de París en Inglaterra. Fallece Diderot, fallece Federico el Grande, fallece Carlos III, rey de España, que podría ser el tatarabuelito de la reina Isabel, de ese linaje, perdón, de la reina Isabel, del rey Carlos en España. George Washington es proclamado el primer presidente de los Estados Unidos americanos. Y así nos podemos ir. ¿Por qué te doy este contexto? Vamos a ver lo siguiente, porque todavía nos falta muchísimo en esta clase. Vamos por la diapositiva siguiente. Permíteme un segundín. Me encanta este tema, una disculpa, pero y a ti también. Ok, ahora, de este lado del charco, podemos hablar de la escuela nueva en términos generales para cumplir con los preceptos de este temario, ¿no? Hablando ya de la orientación general, la actitud de la escuela nueva respecto al niño. Por ahí alguien, por decir una palabra, un sustantivo, y no decir Rousseau, Ferrer Guardia, Ferrier, John Dewey, etcétera, etcétera, se dio cuenta que ya no podemos tratar al niño de la misma forma, porque si el niño aprende de la misma forma y no hay un cambio por ejemplo, del 1701 al 1760, en donde este niño ya es un adulto mayor, pues no va a haber ningún tipo de avance científico, tecnológico, social, etc., etc., etc. Se dan cuenta que el acto y el hecho pedagógico deben de cambiar, ¿no? En este momento histórico, algunos de los autores se dan cuenta que que la pedagogía y la educación se tiene que centrar en el niño, que tiene que existir una base pedagógica, educativa, moral, social, económica, política, deportiva, etc., 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 para que el niño se pueda desarrollar y no sea un ente reproductor más. ¿Sí me explico? Desde Vitorino de Feltre se venía gestando una escuela alegre, pero era como, él lo hace, no era como algo que todo el mundo hiciera. No es hasta principios del siglo XIX, que estamos hablando del 1800, que adquiere relevancia esta forma, esta ideología de una nueva forma de educación y de gestar nuevos sistemas y modelos educativos. Las ideas de los principales pioneros de la escuela nueva se basaron de inicio en las concepciones o en las ideas o en las cosmovisiones biológicas y de los trabajos de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, de una corriente naturalista, es decir, dejar crecer, también retomado muy de las ideas grecolatinas, ¿no? Pero dejar al niño crecer en un ambiente natural, en la naturaleza,
la necesidad de volver a la naturaleza, los seres humanos y del aprendizaje para preservarnos en una sociedad que más allá de los intereses políticos y económicos nos permita desarrollarnos dentro de ella y no para ella. Puede ser el caso del trabajo duro de Pestalozzi, de Juan Luis Vives, de Pestalozzi, de Macarenco, pero también de una ausencia y una carencia de amor en estos tiempos, en donde la rigidez del desarrollo de la humanidad no te daba tiempo a entender conceptos que el día de hoy son básicos, inteligencia emocional, gestión de emociones, amor, fidelidad, claridad en la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos decir que estos procesos de Ferrier, de Pestalozzi, de Rousseau, pues nos preparan para la escuela nueva, es decir, la actitud de la escuela nueva con respecto al niño es una actitud de cambio, de transformación, es una actitud que se separa del crecimiento y del orden histórico, político, social y económico y empieza a tener una identidad pedagógica, empieza a tener, a ver, sí, todo está muy bien, todo está creciendo, pero la educación y la pedagogía deben de tener su misma línea histórica y empiezan a remontar ciertas áreas, a retomar filosofía, psicología, pedagogía, humanismo, renacimiento, y empiezan a fortalecer nuestra profesión a partir de todos estos conceptos. Esto te lo voy a dejar nomás como panorama histórico, ¿no? Eh, ¿Qué podemos tener como principios de la escuela nueva? Algunas corrientes filosóficas como el positivismo, el marxismo, eh, que nos dan paso a lo siguiente, ¿no? Actitud de la escuela nueva con respecto al niño, respeto a la personalidad del educando. Desaparece el maestro rígido, el maestro fuerte, el maestro que pegaba, el maestro militarizado, el maestro autoritario, y empiezan a aparecer los maestros chidos, los maestros que no dicen groserías, los maestros que no insultan, los maestros que te hacen sentir bien. Admisión de la comprensión funcional de la acción educativa desde el punto de vista individual y social. Mira qué importante que es darle su rol, darle su función a la acción educativa. Es cálmense, tranquilos. Esto merece esto, esto necesita de lo otro. No podemos enseñarle a todos igual, no todos aprenden igual, no vamos a llegar a ningún lado. Primicias el aprendizaje a partir de este tipo de cosmovisión de una escuela diferente. Se comprende el aprendizaje como simbólico, se acepta que hay otras formas de aprender, independientemente de la vida que se lleve, se asume la variabilidad de las características de cada individuo y se deja de estandarizar y etiquetar. Años después, ahí hubo algo que pasó, pero bueno. Vamos a observar aquí en ya vamos a terminar, ¿eh? Una disculpita. Te voy a dejar estos 3 videos. El primero es de hechos históricos del siglo XIX en México y después tenemos la historia del siglo XX en 10 minutos para que le entiendas y por último el siglo XX en México. Aquí en este último video vas a tener que, así busca los hechos históricos del siglo XIX, después lo que te comentaba, la historia del siglo XX en 10 minutos y por último sorry, not sorry. Por último, siglo XX en México. Son 4 minutos bastante nutriditos que tienes que revisar. Ha sido un gusto. Bueno, aquí, estúdiale.
estúdiale porque es más o menos como te decía, hay que tener esto en la cabeza. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más, una clase bastante divertida, bastante nutrida de historia, de reflexión, de análisis. Una vez más, iniciamos el curso. Espero que sea el inicio de algo maravilloso. Mi nombre es Abraham Gómez, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos la clase en vivo.